Bendito sea Dios, Dios bendiga cada uno de aquellos que llegue a ver este video. La gracia y la fe sean concedidas y sea de mucha edificación y para salvación a aquellos que así Dios disponga y lo necesiten. Voy a hablar qué es ser cristiano por la ignorancia que hay acerca de este tema, por eh, las ideas equivocadas que muchas personas tienen y por la necesidad de los creyentes, de los verdaderos cristianos, de entender y madurar en su vida cristiana. Romanos 8, 28 y 29 dice así la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios los conoció desde antes para que fuesen hechos conforme a su Hijo, conforme a Jesucristo. ¿Qué es ser cristiano? Hoy voy a hablar mi tercera parte acerca de este tema de qué es ser cristiano y voy a hablar acerca de ser conformado a Cristo Jesús. Eso es ser cristiano, ser conformado a Cristo Jesús. He hablado de dos cosas anteriormente, que ser cristiano es uno que ha nacido de nuevo, que Dios ha cambiado milagrosamente su naturaleza, que ha nacido de nuevo, que Dios ha cambiado milagrosamente su naturaleza con su palabra y el poder del Espíritu Santo. También he dicho que es uno que sigue a Cristo voluntariamente en amor, obedeciendo sus mandamientos con deleite, aunque aún lucha con el pecado en su vida y todavía peca, es decir, no es perfecto. Pero estas cosas que yo estoy hablando no son ideas mías ni salidas de mi pensamiento, sino que son la enseñanza en toda la palabra de Dios, en toda la escritura. Aunque no estoy hablando detalladamente y extendiéndome en todo lo que es el tema de qué es ser cristiano, por lo menos sí estoy hablando aquellas cosas esenciales y básicas de lo que es ser cristiano, para tener claridad de qué es lo que es ser cristiano. Siento que muchos cristianos no maduran precisamente por eso. Muchas otras personas critican el cristianismo precisamente por eso. Y muchos otros viven engañándose a sí mismos precisamente por eso, porque no saben qué es ser cristiano, porque no son cristianos o porque se están engañando pensando que son cristianos. Pero bueno, ¿qué es ser cristiano entonces? He dicho que mi tema hoy es ser conformado a Cristo Jesús. Eso es un cristiano, uno que Dios ha tomado su naturaleza pecaminosa y la ha hecho milagrosamente en el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu Santo. Le ha dado esta nueva naturaleza inclinada a Dios, una naturaleza viva que responde a Dios, una naturaleza que quiere conocer a Dios, que se deleite en obedecer sus mandamientos, que está siguiendo a Jesucristo y que todavía lucha con el pecado, pero que no es perfecto. Quiero tomar hoy el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 14, para hablar esta primera parte de ser conformado a Cristo. Quiero mostrarles que el cristiano ha sido destinado, tomado para ser perfeccionado en Cristo Jesús. Eso es lo que el cristiano ha sido. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es una nueva naturaleza por el poder de Dios y su palabra, ha sido tomado de la corrupción, del pecado, de una vida rebelde hacia Dios para tener una nueva vida, y en esta nueva vida está predestinado a ser perfeccionado en Cristo. Hemos leído Romanos 8, 28 y 29, que es lo que nos dicen. Pero ahora avancemos hacia Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Ahí voy a ver los versos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro
alcanzar, tomar aquello para lo cual también fui alcanzado y tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el cristiano es alguien que ha sido tomado, predestinado para ser hecho conforme a Cristo Jesús. Es uno que avanza adelante hacia la perfección. Aunque no es perfecto, aunque aún va a luchar con el pecado y a veces va a caer en pecado, pero naturalmente, y cuando hablo naturalmente, es decir que no es forzado, que no es obligado, no le prohíben las cosas, no le forzan, no lo manipulan, no le lavan el cerebro, sino que el cristiano voluntariamente tiene este corazón ahora inclinado hacia Dios y él voluntariamente desea parecerse más a Cristo, desea conocer a Dios, desea caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó. Y el cristiano prosigue, no se detiene en sus fracasos, no se detiene en su mismo pecado que lo ha debilitado muchas veces, sino que hay algo dentro de su corazón, esa nueva naturaleza que le inclina naturalmente a anhelar más de Cristo Jesús en su vida. Entonces ese es el cristiano, uno que ha sido destinado, tomado para ser perfeccionado en Cristo Jesús. Si las personas no tienen estas cosas, no son mis palabras, no es mi plan, no es mi propósito, no son mis reglas, no son mis normas, no son mis dogmas, es lo que la palabra de Dios enseña, es la voluntad de Dios. Así que si no hay estas cosas en el cristiano de hoy en día, nominal, o en aquellas personas que pertenecen a alguna religión y piensan que están bien y que van camino a Dios o al cielo, necesitan examinar primero si están naturalmente deseando ser como Cristo, naturalmente prosiguiendo a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados, naturalmente extendiéndose, avanzando, progresando en su vida cristiana y pareciéndose más a nuestro Señor Jesucristo. Los líderes son muy responsables en esto, los líderes de las iglesias, los líderes que enseñan, que instruyen, que pastorean al pueblo de Dios. Son muy responsables al igual que el creyente que ha nacido de Dios. Pero los líderes, dice el apóstol Pablo, que son muy responsables. El apóstol Pablo era una persona que nos muestra cómo él trabajó para que otros creyentes alcanzaran la perfección. Miren Colosenses conmigo, Colosenses 1:27 al 29, dice ahí la palabra del Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando en todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda la sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona, a todo ser humano, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sabía de su responsabilidad de enseñar, de encaminar, de ayudar a otros en el camino de la perfección. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, que aunque no somos perfectos y que aunque vamos a batallar y luchar con el pecado, eso no quiere decir que no debemos de alcanzar, buscar, anhelar, desear la perfección que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice, pues es que todavía lucho con el pecado, o se justifica diciendo es que soy ser humano, lo más probable es o que no es cristiano o que está siendo inmaduro, no entendiendo lo que es ser cristiano. Y hay muchos así, muchas personas inmaduras, muchas personas fuera de Cristo que critican al cristiano, que no saben lo que es ser cristiano, y muchos en las iglesias que no tampoco lo saben. Pero ser cristiano es anhelar,
esto para lo cual fuiste tomado, alcanzar esto para lo cual fuiste salvado y encontrado por Dios. Porque ese es el propósito de Dios en Cristo Jesús para toda la humanidad. Ese es el propósito de Dios para su creación, para nosotros, que seamos hechos conformes a su Hijo Jesucristo. Si tú estás pensando que un día vas a estar en la eternidad o en el cielo con Dios, sin ser perfeccionado, sin ser transformado, sin anhelarlo naturalmente, no vas a llegar jamás al cielo. No porque sea mis palabras, sino porque es la obra de Dios, transformación de Dios en el creyente. Ahora, esto no sucede de manera mecánica o automática. ¿Cómo sucede entonces? Esto es una colaboración, una comunión que depende de Dios, pero es responsabilidad de cada cristiano, nacido de nuevo. Si la persona no es nacido de nuevo, no puede, es lo que dice Romanos 8:7. Lo que es de la carne, los designios de la carne son enemigos de Dios porque no se sujetan a Dios, no quieren ni tampoco pueden. Entonces, una persona que no ha nacido de Dios, por más que la eduquemos cristianamente, por más que haga cosas externas como cantar, hacer cosas de caridad, por más que haga estas cosas, y al final quiero hablar un mensaje para aclarar esto de las obras externas, ¿verdad? Pero hoy quiero mencionar y hacer el énfasis en que aunque uno haga obras externas, pero si no ha nacido de nuevo, de nada sirve todo eso. No sirve nada sin Dios, sin Cristo no hay esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces un cristiano nacido de nuevo trabaja en dependencia del Espíritu Santo, en colaboración con Dios, caminando en su vida cristiana. Depende de Dios, depende de la gracia, depende de la palabra, depende del Espíritu Santo. Por eso, quienes descuidan estas cosas, fracasan en su vida cristiana. Quienes descuidan estas cosas son inmaduros. Quienes descuidan estas cosas se pasan una vida de condenación, una vida de avanzar un poco y retroceder mucho, o de estarse estancados. Tenemos mucha inmadurez y muchos cristianos falsos y mucha gente pisoteando y hablando mal de Dios, del cristianismo y de la iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de traer claridad con la ayuda divina de Dios en cuanto a los caminos de Dios, en cuanto a qué es pertenecer a Dios, qué es ser cristiano, qué es realmente estar con Dios, con nuestras vidas, con la palabra de Dios y con nuestro ejemplo. Romanos 8:13 nos habla de esta colaboración. Romanos 8:13. Ahí podemos ver esta colaboración que se da entre la responsabilidad del hombre y la dependencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Romanos 8, capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces vemos aquí que se nos manda a nosotros por el Espíritu Santo hacer morir estas obras naturales de la carne, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza rebelde hacia Dios. Y dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son guiados a luchar contra la vieja naturaleza, son guiados a luchar contra los deseos pecaminosos, son guiados en esta lucha que nos habla Gálatas, ¿verdad? La carne contra el espíritu, y estos dos se oponen para que no hagas lo que quieres. Hay una lucha interna, pero somos responsables y en dependencia del Espíritu Santo de Dios en vivir buscando, anhelando la perfección. Eso distingue al cristiano, eso es algo natural en el cristiano, que se manifiesta, se ve, se percibe, algunas veces en un grado menor, otras veces en un grado mayor, pero se ve allí, está allí, es el testimonio de su vida.
una vida de que anhela más de Dios, desea más de Dios y se entristece cuando mira que el pecado le daña, le domina, o cuando mira que no está avanzando en su vida cristiana. Pero la ignorancia y el descuido lo hacen fracasar. Entonces, el ser cristiano es ser responsable delante de Dios, con la ayuda de Dios, anhelando buscar esta perfección en Jesucristo. Esta perfección en Jesucristo, hermanos, desde luego que es una perfección que está basada en la persona de Cristo. Es decir, otra de las cosas que necesitamos entender es cómo es Cristo, seguir su ejemplo, conocer su vida a través de los evangelios, a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sumergirnos en la biografía y permitir que las Escrituras nos lleven a Cristo, que nos conduzcan a la comunión, a anhelar esa conformidad, ese moldear divino en nuestras vidas. Pero si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a querer parecernos a Cristo? Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto, el único hombre perfecto es Cristo Jesús. El único que no cometió pecado, el único que amó con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas a Dios, el único que estaba continuamente en los negocios de su Padre, el único que tenía una pasión a tal grado que lo nutría, lo que lo llenaba de vida, de energía, lo que lo alimentaba era hacer la voluntad de su Padre, a tal grado que se humilló hasta vivir una vida de obediencia, hasta entregar su vida en la muerte en la cruz. Cuando podía haber resistido, cuando podía haber luchado con fuerza, prefirió someter con humildad su voluntad a la voluntad del Padre, en obediencia representando a los hombres, y amó a los hombres y compadeció de la humanidad y le salvó. No tenemos mayor ejemplo de perfección de un hombre que nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde nosotros debemos apuntar, llegar a el Hijo amado de Dios, al varón perfecto, a la plenitud de su Hijo Jesucristo. El estudio mejor que una persona pueda hacer es el de buscar conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo a través de las palabras de cada página de la Biblia, y permitir que la Biblia sea ese medio, ese carro que nos conduce a la comunión con Dios, a elevarnos a Dios, y permitir que nos perfeccione. Tomar en serio la vida cristiana, tomarla en serio. Eso es ser cristiano. Sus luchas, sus adversidades, que espero hablar al final de las luchas y las adversidades que tiene el cristiano. Pero con todo eso se mira un anhelo y un deseo por querer ser como Cristo, por madurar, por crecer. Y Él actúa siendo responsable. Él está buscando luchar contra estos deseos pecaminosos, y por eso busca la ayuda del Espíritu Santo. Busca su guianza, que la tiene, algo que no tienen aquellos que no están en Cristo. Por más que ellos busquen su guianza para luchar contra su pecado, no la tienen. La tendrán gratuitamente de gracia cuando se rindan y reconozcan que necesitan a Dios en su vida, no simplemente para que les ayude con sus vidas financieras, con un trabajo, con la salud,
con problemas familiares, sino cuando entiendan que su alma muere y va camino a la eternidad de sufrimiento por sus propias culpas y pecados delante del Dios, el cual les creó y es dueño de toda la tierra. Es justo y santo y juzga el pecado, hasta que comprendan que necesitan ser rescatados y librados de esa naturaleza malvada, y que reciban por la fe gratuitamente vida nueva, unión con Cristo, la ayuda del Espíritu Santo. Mientras tanto, solo es el cristiano verdadero el que anhela naturalmente a Dios, el que tiene la ayuda de Dios para poder conformarse a Cristo. El cristiano también, entonces, debe de mirar a Cristo, revestirse de Cristo. Aquí está el ejemplo, mira Romanos capítulo 13, versos 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveas para los deseos de la carne. Vemos entonces aquí otra vez que el cristiano debe de vestirse de las armas espirituales, debe de caminar apropiadamente a su nueva vida, a su nueva naturaleza. Pero no es algo mecánico, no es algo que sucede. Tú debes de tomar las armas, tú debes de tomar el ejemplo de Cristo, debes de tomar la vestimenta de Cristo, debes de conformarte a Cristo. Para los escritores y los recipientes de la palabra de Dios, cuando se escribieron estas cartas y que se usaba la vestimenta, era algo tan claro para ellos, porque ellos, cuando alguien iba a usar ropa cotidiana para el trabajo, ropa cotidiana para labores domésticas, las mujeres, ropa para eventos religiosos, ropa para o armadura para la milicia, y diferentes ropas, ellos se vestían adecuadamente. Así el cristiano debe vestirse adecuadamente para el Señor. Quiero dejarlo allí y después avanzar en algunas otras partes que me faltan acerca de este disciplina, este trabajo y esta ayuda del Espíritu Santo. Dios te bendiga y la gracia de Dios sea contigo.